Buenos días amigos, bienvenidos a esta Biblioteca de la Historia en este nuevo año que hemos estrenado hace bien poquito, el 2023. Un año que seguiremos explicando esas historias donde los libros de texto muchas veces no reflejan, y como es la historia de hoy que repercute en nuestro país, os gustará y seguramente os asombrará. Hablaremos de una calle de Madrid y un número en concreto. Hablaremos de la calle Atocha y el número 60, donde en el 1934 se instaló un cabaret llamada La Cueva de Satán, que trajo mucha polémica, y los explicamos aquí en nuestra Biblioteca de la Historia con este vídeo. Hoy, como siempre, con nuestra máquina de historia, nos presentamos en los años 1930, en el centro de la capital española, concretamente en la calle Atocha de Madrid. Concretamente lo hacemos en el número 60 de esta mítica calle madrileña. Este local tan singular que hoy hablamos y que legalmente rezaba que estaba ubicado en la calle Atocha número 60, sin embargo su entrada era por el pasaje Doré, que era la calle que daba esquina o lindaba con la calle Atocha. Cabe destacar que antes de este polémico local que hoy hablaremos, años antes, justo en 1920, en este lugar existía un circo hipódromo de verano en esa misma ubicación. Pero hablemos de este local, el que colindaba con una conocida iglesia católica, concretamente la iglesia del Salvador y San Nicolás. El propietario de este conocido cabaret conocido como la Cueva de Satán era el empresario Faustino García. En cambio, el guionista de actos era el pintor cubano-chileno Mario Carreño. Mario Carreño también fue el ideólogo del nombre de este local. El Cabaret Satán se inauguró un 11 de agosto de 1934. Este local hizo que los católicos que asistían a la iglesia entraran en un estado de shock e indignación. ¿Por qué esta indignación? Muy sencillo, esta iglesia estaba al lado de este estrambótico local, que se llamaba ni más ni menos que el Templo de Satán. Local con paredes en forma de cuevas y en el que en su interior simulaba el centro del infierno, se transformó en un conocido cabaret que se hacían espectáculos, todo y cada uno de ellos relacionados con el infierno. Este cabaret eran asiduos al lugar personas tan ilustres como el mismo Pablo Neruda y figuras muy importantes de aquella España republicana del año 1931 hasta el fin de la guerra en 1939. Pero al final de esta miserable guerra entre hermanos, la dictadura franquista, a petición del segundo brazo del Estado, que era la Iglesia Católica, decidió obligar a cambiar el nombre de este local por el Centro de Tarzán. El Siglo Futuro, que era un periódico ultracatólico y antisemita público en portada al año 1934, justo 2 años antes de empezar este conflicto bélico conocido como la Guerra Civil, publicó en su portada "Dónde hemos llegado", refiriéndose a este local. Desde ese titular, toda la prensa afín al régimen no paró de atacar a los que ellos llamaban el Centro Comunista del Mal, hasta que una vez Franco ganara la guerra y se decidiera obligar a cambiar el nombre de este local al mítico nombre de Tarzán. Para los más ultraconservadores era un lugar maldito, donde proliferaban ritmos según ellos satánicos, como el jazz y el blues, y actividades de cabaret obscenas. Muchos periódicos y católicos de la época atribuían sus funciones a la música de la selva y a bailarines que parecían epilépticos, acabando por decir que la música y el baile lo había creado el mismo Satán. Justamente donde estaba este centro de Satán en Madrid, en la calle Atocha número 60, en antaño también fue la sede del famoso cinema Edén Cinema. En este cine, de una sola sala, en sus jardines se hacían también algunos espectáculos de variedades, como se solía hacer en aquella época en muchos cines de Madrid. Estos jardines también se utilizaron para mítines políticos, en los que los asistentes acudieron o participaron incluso Largo Caballero o Pablo Iglesias. Al cerrar este cine, este lugar se convirtió en el Gran Café Atocha. Después de este y antes del Centro de Satán, fue famoso cuando fue el hipódromo urbano, donde dentro de este se hacían actuaciones circenses como lo podían ser acrobacias, malabaristas, saltadores y equilibristas, pero también actuaron comediantes y hasta una veintena de caballos amaestrados. Uno de los sucesos más renombrados de este cabaret Satán fue el día que asistió a él el teniente de asalto de guarnición de Barcelona, don Francisco Quintana Escobar.
Don Francisco Quintana Escobar, un domingo cualquiera de los muchos que hubieron en ese local por la noche, se le acercó una de las chicas del local, de solo 19 años, y que le pidió fuego para encender su cigarrillo. Entonces, don Francisco Quintana Escobar no se le ocurrió otra que poner encima de la mesa su pistola y un mechero. La inocente chica de 19 años, conocida como Nieves Fernández Álvarez, cogió la pistola ante la mirada de don Francisco Quintana Escobar y apretó el gatillo, pensando que era un encendedor, con la mala fortuna que la bala hirió al camarero Julio Domínguez, de 37 años, quien recibió ese disparo en el cuello, que por suerte solo fue un rasguño. En fin, la historia de un cabaret provocativo, al lado de un centro religioso llamado como Cabaret La Cueva de Satán, en medio de la misma capital de España, en su calle más significativa, la calle Atocha número 60, una historia que seguramente muchos de ustedes... Pues bien, amigo, ya habéis visto qué historia más extrambótica, la de esta calle Atocha número 60, donde incluso Largo Caballero había estado cuando había un cine en sus jardines haciendo política, donde esa chica llamada Nieves Fernández Álvarez se le disparó una pistola y hirió a un camarero, porque el señor Francisco Quintana Escobar no se le ocurre otra cosa que poner la pistola y el mechero encima de la mesa, y esta incauta joven de 19 años cogió la pistola pensando que era un encendedor y pegó un disparo. Bueno, historias como estas en nuestro país hay muchas, pero la del cabaret Cueva de Satán seguramente sea una historia extraordinaria que eso hemos querido mostrar aquí y que seguramente nadie la ha visto en libro de texto. Y aquí os las hemos brindado para vuestro disfrute. Como siempre os digo, amigos, hasta la semana que viene, hasta el martes que viene, aquí en nuestra Biblioteca de la Historia. Y ahora, amigos, os digo, os quiero y hasta la semana que viene.